Génesis capítulo 6. Como es de entender, hermanos, vamos a mirar varias cosas, pero no vamos a poder como entrar en detalles, ¿cierto? Muy profundos. Cualquier duda después la ven con el hermano Carlos, ¿no? Génesis 6, ¿se lo tiene? Vamos a leer del versículo 5 al 8, está ahí, ¿cierto? Pero si lo tiene en su Biblia, está bien. Dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era, ¿cuánto? Mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ok, vemos entonces, hermano, esto, bueno, lo había visto Matías la semana pasada, ¿cierto? Este juicio, ¿cierto? Duro del Señor, que la maldad era tanta en la tierra, ¿cierto? Cualquier parecido con que tengamos con hoy no es una es revelación de la palabra. Había mucha maldad, ¿cierto? Interesante porque dice, vio Jehová. Este ver del Señor no es una miradita por encima como tú y yo a veces hacemos, ¿cierto? Cuando vamos a buscar algo y no lo encontramos, miramos así por encimita y no vemos. No. El Señor vio profundamente y recapacitó, por decirlo de una forma humana, ¿cierto? En que era necesario su intervención. Era tanto el pecado, pensemos que el hombre está hecho, según Génesis, ¿cómo? A la imagen, a la imagen y semejanza de Dios, tenía características, por decirlo, de Dios, pero esas las había usado para el mal. Tremendo, ¿no? Tremendo como el Señor ve o como puede encontrarse con esa situación, y era necesario entonces que el Señor actuara. Interesante, el Señor tuvo que decir, dijo en el Génesis, ¿se acuerdan? Cuando hacía su obra, que su obra era buena, y buena en gran manera. Y hoy tiene que decir, en este momento de que estamos hablando, tiene que decir que la maldad era total, absoluta. Y podemos imaginar, ¿no es cierto? Hoy día también podemos mirar a nuestro alrededor y vemos que la maldad es grande, grande. La imagen del diluvio, vamos a ver que es una imagen de lo que Cristo vino a hacer después en la iglesia, lo que vino a hacer a través de su muerte. Y también pensaba, y también está pronosticado que habrá nuevamente un juicio al final de los tiempos. Al final de los tiempos. Tenemos que ser como Noé, que pregonaba. Vamos a ir viendo después de esas cosas. Bueno, el pasaje dice ahí eso. Se arrepintió Jehová. ¿Cierto? Por supuesto, eso nos complica, pero ya lo vio Matías en la semana pasada, ¿cierto? Ahí hay otras traducciones. La NBI dice se lamentó. Dios ha hablado y dice le pesó. Se puso muy triste, dice... de haberlos hecho, la traducción del lenguaje actual. Bueno, la palabra usada ahí para hablar esa expresión, ¿cierto? Es ese nakham, que significa suspirar, lo explicaba el hermano Carlos la semana pasada, eso cuando usted, algo pasa y dice, pucha la cuestión. ¿Ya? Es algo así lo que significa esa palabra, ¿cierto? Ese suspirar, ese respirar. Es una expresión antropomórfica, como dice ahí, ¿cierto? Que se le atribuye a Dios una característica humana para que nosotros podamos entender, ¿cierto? Lo que está, porque Dios no se arrepiente, eso está claro, ¿cierto? O Dios incluso dolerse, digamos. Pero está para que nosotros podamos entender, ¿cierto? El autor pone ese tipo para que para que tenga profundidad y claridad a lo que estamos diciendo. Porque por el contrario, las escrituras revelan, ¿cierto? Que el Señor no se arrepiente. ¿Cierto? Ahí en 1 Samuel vemos ese pasaje. Además, que el que es la gloria de Israel, ¿qué dice? No mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Así que cuando el Señor dice, es. Y si dice que mañana será tal cosa, porque Él no es como nosotros que mentimos o a veces decimos cosas sin tener la seguridad que va por Dios tiene la seguridad. También en Santiago, ¿cierto? Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende a lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Así que el Señor no es que hoy día dice una cosa y mañana va a ser otra. No. El Señor es fiel, el Señor, de hecho, ¿usted cree que el diluvio se fue porque se le arrancó de las manos algo al Señor? No. El Señor tiene un plan eterno desde el principio hasta el fin.
que nosotros lo vamos viendo de acuerdo a la época en que estemos de a poco, ¿cierto? Pero el Señor tiene un plan perfecto. Amén. Amén. Luego nos habla ahí de, qué tremendo, ¿no? Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Interesante porque el Señor dice, borraré, ¿cierto? De la tierra, raeré. O sea, esa palabra significa que, wow, todo vuela, todo sale, como pasó, ¿cierto? Pero también su gracia está manifiesta ahí porque dice, halló gracia, ¿cierto? Noé ante los ojos del Señor. Así que hay esta dualidad, por decirlo de alguna forma, en que el Señor es justo, tiene que aplicar justicia, pero es misericordioso. Y aplica misericordia y gracia para con la humanidad. Gloria a Dios por eso, hermano. Gloria a Dios, por eso tú y yo estamos acá. Esa palabra justo, ¿cierto? Que aparece ahí, ¿cierto? Una palabra hebrea que describe a una persona que por fe vive obediente a la ley de Dios. Por fe. Un verdadero adorador, lo vamos a ver, ¿cierto? Usted recuerda. Noé adoró al Señor, adoraba al Señor. Un adorador. Hermano, a pesar de estar inmerso en una sociedad malvada y corrupta. Muchas veces, ¿cierto? Nosotros decimos, sí, es que el entorno, sí, es verdad el entorno. Pero él era un hombre que a pesar del entorno se mantenía adorando, ¿cierto? Justo ante los ojos del Señor. Vamos a ver después que igual era pecador, ¿cierto? Pero él amaba al Señor y trataba de obedecer al Señor. ¿Alguna similitud? Fue justificado, claro, fue justificado. Pero fue por la fe, otra vez, no fue por las obras. Porque él le creyó a Dios. Vamos a ir ahondando en eso, ¿cierto? Pero no es, otra vez, Noé no hizo nada. Noé recibió del Señor todo lo que había que hacer en el diluvio. Bueno, sí hizo cosas, pero después de la instrucción del Señor. ¿Ok? Está bien. Entonces, a pesar de lo que estaba, era un hombre que caminaba con Dios. Ese caminar con Dios significa como Adán, ¿se acuerdan? Que podía compartir con Dios, tenía una comunión con Dios, podía estar con Dios, a pesar del entorno de pecado en el cual vivía. ¿Sí? Eso es importante que lo veamos y lo que consideremos. Mira, fíjate además, Segunda de Pedro habla de él cuando el apóstol lo menciona, dice que Noé fue pregonero de justicia. La NBI dice predicador de justicia. Así que y siempre podemos especular, ¿cierto? Porque al final son especulaciones, pero uno los puede imaginar que sí son, porque desde el momento en que el Señor le reveló a Noé lo que iba a hacer, hasta el momento en que fue hecho, pasaron 120 años. Un poquito de tiempo, 120 años. Y durante ese tiempo, ¿qué hacía Noé? Pregonaba la justicia de Dios. En medio de la sociedad pregonaba, como tú y yo tenemos que hacerlo, ahí donde estamos. No, porque tú supiera mi compañero de trabajo, no importa. Ahí pregonamos de la palabra del Señor, de la justicia del Señor. Así que ese era Noé, pregonaba, hablaba, daba. Tú te lo puedes imaginar como decía Nehemías, ¿no? O sea, con una mano la pala y con el otro la lanza, no es clavando, pero pregonando la palabra del Señor. Eso es imaginación mía, está bien, pero es lo que nos dice la palabra, que pregonaba y que anunciaba la palabra del Señor. Así que durante estos 120 años, Noé estuvo obedeciendo al Señor, pero dando testimonio de Él. Y viviendo, caminando con Él. Nosotros siempre hablamos de que lo que podemos conocer de la Escritura sea algo práctico, ¿no? Algo que vivamos. Bueno, vivir. Noé lo hacía, vivía. Insisto, se equivocaba, se enojaba, seguramente cuando se pegaba un martillazo, pero pregonaba la palabra del Señor. Ok, sigamos entonces adelante. Bueno, y ahí porque no podemos leer todos los pasajes, ¿cierto? Un pequeño resumen de las cosas que vemos ahí. Dios le revela a Noé su plan, qué es lo que va a hacer, ¿cierto? Y le ordena preparar el arca, ¿cierto? Dándole las dimensiones, las instrucciones. Le anuncia, ¿cierto?, que el instrumento de juicio va a ser el diluvio, y que de acuerdo al pacto que haría con él, Noé entraría en el arca con su esposa, su familia, ¿cierto?, y con una muestra de animales, incluyendo aves, bestias y reptiles. Además habría que tener alimento, ¿cierto? Noé no sabía cuánto tiempo, solo le dice que durante 40 días, ¿cierto?, va a haber lluvia, pero vamos a ver después que fueron más de 40 días al final, ¿cierto?, sumando todos los tiempos. Así que Noé recibió la instrucción. ¿Usted recibió instrucciones del Señor? Amén, ¿cierto que sí recibimos? No me dice que haga un arca, no, pero nos da instrucciones, ¿cierto? Que podamos ser como Noé, dice ahí que Noé
hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Con todas sus imperfecciones, era un hombre obediente a Dios. Por eso es que Dios dice, ¿cierto?, que este hombre justo era un hombre obediente que quería escuchar al Señor. Así que, ¿cuál fue la instrucción? ¿Cuántos tenían que entrar en el arca? De 2 en 2, ¿cierto? De todas las clases. Así que eran hartos, ¿o no? Eran hartos. Bueno, se han planteado dudas, por supuesto, porque todo no puede ser tan lindo, ¿cierto? Siempre hay dudas, ¿cierto? Hay contradicciones, hay distintas opiniones. Se han planteado dudas respecto a la capacidad del arca de albergar las numerosas especies, ¿cierto?, que tenían que estar. El arca era una embarcación grande o chica, ¿creen ustedes? Grande, ¿cierto? Se estima, ¿cierto?, que el tamaño era de 155 metros de largo, o sea, como una calle así, completa, de largo, ¿ya? De alto 26 metros y 16 metros de ancho, ¿ya? Por supuesto, eso también tiene, ¿cómo se llama?, distintas versiones, porque la Biblia habla de codos. Entonces algunos ponen el codo de 45, otros de 48, otros de 50, pero en promedio estamos hablando de eso, ¿ya? O sea, el arca era como una cuadra de largo, 26 metros de alto y 16 metros de ancho. Así que era grande, tenía capacidad para recibir, dice, unos 450 remolques de carga, 53 metros cúbicos, más o menos. Así que había espacio ahí. Cosas interesantes, me acordaba que hace muchos años atrás con algunos hermanos estuvimos estudiando también Génesis en una instancia como esta, y también me tocó hablar del arca, no sé por qué. Sí. Y bueno, la cosa es que conversábamos de que la proporción esta del alto y el ancho es la exacta, un sexto, ¿cierto?, que es la exacta para que la navegación sea posible. ¿Inteligente? ¿Ah? Para que pudiera flotar, ¿cierto?, y no se volcara con los vientos. Inteligente no es. Ah, muy bien, ¿cierto? Recibió la instrucción del Señor. Vemos la mano del Señor en esos detalles, ¿no? Lo que no pudo hacer el Titanic. Así que era de proporciones, una embarcación grande. Entonces, había espacio, pero con todo eso viene el tema de que cuántas especies había. Bueno, la palabra especie se refiere a categorías, en categorías de orden en general, que iban a estar representadas. Para entender el tema de categorías, por ejemplo, agrupa lo que hoy día podríamos hablar de caballos, de cebras, de burro. Son 3 tipos distintos, pero eso es una especie, una categoría. Entonces, de eso es lo que expresa la Biblia cuando habla de categorías. Por otro lado, está hablando de los animales que estaban en la tierra. Los animales, los submarinos y eso no necesitaban, porque no iban a tener problema con el diluvio. Así que también hay algunas consideraciones que hacer. Hay muchos estudios que llevan a ver si las especies que hay hoy día tienen relación con las anteriores, si era posible polerla, etcétera, etcétera. Pero creemos que el Señor hizo un juicio y hubo destrucción para tener un nuevo comienzo. Amén. Y fíjate que el pecado del hombre, como el pecado nuestro hoy día, afectaba a la tierra. Pero bueno, el Señor obró, y como era la instrucción del Señor, así como podemos ver técnicamente hoy día que este efecto, ¿cierto?, de que la nave pudiese navegar sin problema, el Señor no se le iba a escapar que las especies pudieran estar ahí. Así que estaban ahí. Así que el Señor tuvo control sobre eso también. Y bueno, viene finalmente, ¿cierto? No, finalmente viene el diluvio. ¿Puse un pasaje, parece ahí? No puse un pasaje. Pero bueno, terminada la construcción del arca, sí, ahí hay una especie de puntos que para que Noé y toda su casa recibieron la instrucción de entrar. Hermanos, otra vez, el arca estaba lista, ¿qué habría hecho yo? Vamos, al tiro nomás, ¿sí o no? Claro. No, Noé esperó hasta que el Señor le dijo, ahora, entra en el arca. Y más aún, tienes 7 días para entrar, porque después viene el diluvio. A mí me enseña, no sé a ti, pero me enseña de esperar en los tiempos del Señor. Esperar. Porque nosotros somos atarantados, usted no. Yo soy atarantado y pago las consecuencias de eso, ¿cierto? Así que, interesante. Noé solo se movió cuando el Señor lo ordenó. Solo se movió cuando el Señor lo ordenó. Cuando hacemos eso, hermano, podemos movernos confiados, porque el Señor nos instruye, nos dirige. Amén. Ok, así que, vuelve a repetir, ¿cierto? Porque a ti he visto justo. Y luego se amplían las instrucciones, fíjate, respecto de como dice ahí, respecto de las parejas, ¿cierto? Primero había dicho, como alguien dijo aquí, como Rocío dijo, ¿cierto? Una pareja de cada uno, y después le dice 7 parejas. Pues que póngase de acuerdo. ¿Ah?
de ciertos animales, de los animales puros o limpios, ¿cierto? Exactamente. Así que, por supuesto, las personas que están en contra de esto, ¿ves? Ahí está la Biblia, contradicciones. Pues no es una contradicción. Lo que pasa es que en el hebreo, ¿cierto? Es habitual estas repeticiones, ¿cierto? En el texto para ir dando fuerza a lo que se está hablando y dando claridad. Entonces el Señor primero, en el primer mensaje está hablando acerca de la supervivencia, ¿cierto? De la raza, pero después está hablando de que estaba proveyendo para el sacrificio. Acuérdense que después Noé hace un sacrificio. Y si era una pura pareja, digamos, de animales, se los mata y ya hasta ahí llegamos. Sacaba la especie, ¿cierto? Probablemente a Noé como a mí no se le hubiera dado cuenta de eso, pero el Señor sí. Entonces por eso el Señor, digamos, tiene pide esto. Entonces, bueno, Noé entró en el arca, ¿cierto? Con su familia, los animales, los 7 días, y comenzó a llover sobre la tierra 40 noches y 40 días. Nuevamente vemos, ¿cierto?, que Noé hizo conforme a lo que el Señor le hizo, ¿cierto? Comenzaron las lluvias. También hay una discusión ahí si se conocía o no se conocía, si había lluvia o no había lluvia, qué sé yo, que la escritura, acuérdate que la Biblia no tiene el objetivo de mostrarnos ni historia, ni geografía, entonces puede ser que había lluvia antes o no, puede ser, pero la cosa es que ahí comenzó a llover de forma brutal, por decirlo, ¿cierto? De forma tremenda, ¿cierto? Dice textualmente, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. ¿Cuánto tiempo demoró Noé en hacer el arca? ¿Quién da más? Ahí como voy a jugar con el juego de ayer con los... Estuve jugando con los... Yo como anciano estuve jugando con los... Aunque alguien me retaba por el espíritu competitivo, pero no importa. ¿Dónde quedé? Se me ocurrió la cosa. Ya. Claro, 120 años, claro. Recuerden que bueno, es un... O sea, no es un tema menor, porque pensemos que Noé estuvo todo ese tiempo construyendo algo de dimensiones que no podía pasar por alto. Este está loco, ¿qué le pasa? ¿Se imagina las burlas que recibió, no? Cuando usted dice, no, si el Señor viene. ¡Ja! El Señor viene. Porque es su palabra, es su promesa. Bueno, como decían ciertos, son 120 años desde que el Señor le dio la instrucción, le contó lo que iba a suceder hasta que sucedió. Así que no sabemos, la Biblia no expresa claramente, ¿cierto? Pero hay algunos puntos que están mostrados ahí, ¿cierto? Cuando comenzó Noé, cuando se le menciona por primera vez, tenía 500 años. Cuando entró en el arca tenía 600 años. Al menos eran 100 años que estuvo trabajando, ¿cierto? En el... Otra vez, cuando el Señor me dice, a mí ya te llegamos algo, a la cuarta vez como que ya no quiero seguir ya. Señor, pues si no viene nadie, Señor. 100 años. ¿Por qué? Porque el Señor se lo había dicho. Porque el Señor le había dado la instrucción. Así que, hermanos amados, nuevamente otra enseñanza que nos da, ¿cierto? Para nosotros, Noé, 100 años haciendo el trabajo, haciendo lo que el Señor le había dicho. ¿Estás loco? Puede ser. No lo sé, pero el Señor me dijo que va a llover, que va a haber diluvio. ¿Sí? Ven para acá. 100 años, ¿cierto? Así que, hermanos, cuando el Señor te diga que hagamos algo, hagámoslo. Bueno, y siguiendo, ¿cierto? Cuando vino la lluvia, no sabemos, también especulamos, ¿cierto? Que Noé, ábrenos la puerta, no sé, déjanos entrar, Noé. Pero Noé no tenía nada que hacer. El Señor, Jehová, había cerrado la puerta. ¿Sí? El Señor había cerrado la puerta. Llovió durante 40 días y 40 noches, las aguas cubrieron los montes, ¿cierto? Dice por ahí que subieron por arriba de los 7 metros de las cumbres más altas de las montañas, ¿sí? Y murió toda carne, prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Así que no fueron 40, no, 40 de lluvia, pero después tenía que secarse, ¿cierto? Así que había mucho tiempo. Bueno, por supuesto, lo que nos cuenta la Biblia acerca del diluvio y todo esto es algo que es demasiado notorio en la Escritura, ¿cierto? Es trascendental, es destrucción de toda la humanidad y un nuevo tiempo de la humanidad. Así que por supuesto tiene detractores y tiene, usted sabe, ¿cierto? Gente que tiene oposición con esto. Pero la destrucción, ¿cierto?, que tuvo la tierra por agua es algo que está más o menos establecido en todas las culturas.
Todos reconocen, ¿cierto?, que hubo. Y hay detalles que los vamos a comentar ahora. ¿Cierto? Hay detalles, pero está reconocido de que hubo esta destrucción cósmica por agua. Y hay muchos relatos al respecto, ¿cierto? Hay algunos parecidos con lo que dice la Escritura y hay algunas diferencias con lo que dice la Escritura. ¿Y por qué decimos esto? Porque algunos dicen, no, es que la Biblia, eso lo tiene tal libro, entonces la Biblia lo tomó de ahí. ¿Ya? Entonces queremos mostrar un poco de que efectivamente hay varios textos que nos hablan del tema, ¿cierto?, de la destrucción. Lo primero, eso da crédito, así que hubo una destrucción. Hubo una destrucción por agua del nivel... No hay total certeza de que haya sido en toda la tierra, pero sí que fue notorio y que fue la destrucción de la vida de manera universal. ¿Ya? Eso sí hay claridad. Bueno, entonces hay paralelos, ¿cierto?, entre las escrituras, pero también hay diferencias importantes, especialmente con esos que aparecen ahí, ¿cierto? Son documentos mesopotámicos, es el Génesis, la epopeya de Atrahasis, está fácil de decir, estuve pensando en repetirlo, pero no. Y la epopeya de Gilgamesh, otra vez. Como digo, hay similitudes, pero hay diferencias que son no menores, ¿ya? Dentro de las diferencias, por ejemplo, por supuesto, las que son esas, hablan de dioses politeístas. La Biblia, el único Dios es verdadero, ¿cierto? Así que hay una diferencia fundamental ahí. Los dioses, ¿cierto?, mesopotámicos considerados ahí, fueron movidos, según los textos dicen, por caprichos para hacer esto. En cambio Dios, porque era tanta la maldad en la tierra que Él debía limpiar la tierra. No es un capricho que se me ocurrió porque las escrituras dicen que era tanto el ruido que hacían los hombres que los dioses decían, no, me molesta el ruido, lo voy a sacar. No, lo que el Señor no podía tolerar era la maldad. Y por eso tenía que hacer nuestro Dios. Hay diferencias también en el manejo de las consecuencias. Los dioses, dicen los textos, ¿cierto?, que los dioses, con minúscula, cuando vieron el efecto, ¿cierto?, de lo que era la tormenta, las lluvias, la destrucción, no hallaron qué hacer. Dios estaba en control. Dios estaba en control. Dios sabía lo que iba a suceder y era parte de su plan. Recuerda, juicio, pero misericordia. ¿No? Por otro lado, estos escritos, ¿cierto?, ponían como centro de todo algún héroe que tenían, ¿cierto?, en sus novelas. Aquí el centro de todo es Dios. Porque Noé fue un instrumento usado por Dios, pero el centro de todo lo que sucedió era ¿va? Esta cuestión no la puse en cómo se diga, ya, listo, no importa. ¿Ya? Pero así que hay diferencias. Lo que sí es claro para todos nosotros, y podemos ver, ¿cierto?, que el relato de Génesis podemos considerarlo, ¿cierto?, por esta y otras cosas, original, ¿cierto? Y es independiente de los otros textos. O sea, porque, insisto, la cosa es que la Biblia tomó eso de allá, si no es algo, no, la Biblia, ¿cierto?, es la palabra del Señor, creemos, ¿cierto? No solo es lo que nosotros creemos. Y estas diferencias nos muestran de que sí, hay reconocimiento de que hubo este evento, y en muchas partes lo reconocieron, pero la Biblia, ¿cierto?, nos muestra que fue, de hecho, desde la voluntad del Señor. Amén. Amén. Bueno, ahí pues no se ve mucho, pero un pequeño resumen, ¿cierto? Porque como es largo no podemos mirarlo, ¿cierto? Pero un dato importante que aparece al final ahí dice que todo el proceso duró alrededor de 1 año y 17 días. Aproximadamente ese tiempo estuvo Noé, su familia, los animales, en el arca. 1 año y 17 días. No vamos a especular si Noé se cansó, si se aburrió, si hasta cuándo, no vamos a pensar en esas cosas, no, pero sí podemos entender, digamos, de que tuvo que ser paciente. Tuvo que ser paciente, ¿cierto?, para esperar el tiempo del Señor y para esperar la promesa. Hermanos, tú y yo a veces nos pasa, bueno, esto no es una predicación, pero es bueno decirlo, ¿cierto? Tú y yo a veces nos pasa cuando no vemos el resultado, no vemos el final, ¿qué nos pasa? Nos impacientamos. Y el Señor se olvidó de mí. ¿Te imaginas? No es en todo 1 año, no, 1 año y 17 días, pero el Señor no se ha olvidado. La misericordia del Señor siempre está fresca para cada uno de sus hijos. Amén. Amén. Bueno, ¿y cuál era el propósito? Lo hemos dicho, ¿cierto? Ya de alguna forma, ¿cierto? Dios es el dador de la vida, pero Dios también puede quitar la vida. ¿Y qué fue lo que hizo aquí? Vuelvo a decir, dado el pecado, la maldad del hombre. Dios dijo, voy a actuar pero podía haber actuado y haber borrado todo, ¿no? Y listo, se acabó. Pero en cambio de una nueva oportunidad. Dios y se ocupó de preservar, ¿cierto?, la humanidad. Podía haberlo hecho de otra forma, pero así lo hizo.
Así que el diluvio, como dijimos delante, no es algo casual, hermano, no es algo que Dios se le escapó de las manos, no fue idea de Noé, esto viene del Señor. Es un pacto, y es interesante, él hizo un pacto con Noé, pero el pacto normalmente, ¿cierto? Hay dos que pactan. El Señor determinó. ¿Sí? Noé, a ti voy a escogerte y te voy a poner en el arca. El arca que es una figura de salvación para ellos. Cuando había destrucción, ellos podían estar a salvo, ¿cierto? En el arca. Así que ese tiene para nosotros una importancia teológica tremenda, hermano, cuando pensamos en eso. Hay juicio, pero hay misericordia y salvación del Señor. Amén. Amén. Así que el mandato de entrar en el arca era un mandato salvífico. Y podemos ver ahí al menos dos cosas, como siempre. La soberanía de Dios que manda y el hombre que obedece. Y ¿te acuerdas cuando hablamos de santidad? Y de cada cosa que hablamos vemos estas dos instancias, ¿cierto? El Señor haciendo algo, pero nosotros también haciendo algo. Así que volvemos al punto de la obediencia de Noé. Y es interesante, hermanos, como el detalle de la entrada en el arca, porque para nosotros a mí me hubiese gustado que el Señor hubiese dado mucho más detalles de la construcción, de cómo se hizo, el tipo, bueno, habla de la madera, pero no sé, elementos técnicos, ¿cómo se hizo esto? ¿No, hermano Manuel? ¿Cómo se hizo el arca? Pero el Señor no habla mucho de eso, pero sí da mucho detalle de la entrada en el arca. Es que es importante entrar en el arca. Hoy día lo podemos figurar como la salvación del Señor está para toda la humanidad. El tema es que debemos entrar reconociendo al Señor a ese punto. Así que era importante la entrada. Tan importante era que la puerta la cerró Dios mismo. Dios mismo cerró la puerta. Hermanos, dio la oportunidad, 120 años, dio la posibilidad de arrepentirse, de reconocer, de escuchar al pregonero, y no lo hicieron. Porque también está ese juicio, ¿no? Pero ¿cómo el Señor no tiene misericordia? Se estaban muriendo ahí y cerró la puerta. ¿Cierto? La Biblia nos dice que podemos oír mientras pueda ser escuchado. Amén. Así que la salvación vino del Señor, el juicio vino del Señor, del Dios creador. Las aguas se multiplicaron, crecieron en potencia, su poder destructivo era cada vez más incontrolable. Pero por el otro lado, así como las aguas hacían lo que querían, el arca estaba ahí. Subía de nivel y se mantenía. Afuera había destrucción, pero en el arca había salvación. Usted ve el paralelo, ¿no? Afuera hay destrucción, hay juicio por el pecado, pero en el arca había salvación. Había cuidado de Dios en este caso. Interesante, el arca, ¿para dónde iba? ¿Cuál era el destino? Podemos decir, está a la deriva, pero eso está bajo el control del Señor. Amén. Sí, hermanos, a veces parece nosotros decimos, ¿para dónde va? No sé, pero está en las manos del Señor. Amén. Como fue también en ese tiempo. También un dato que comentar, ¿cierto? Porque alguien nos dice, no, pero no hay registro. Abundan ciertos registros geológicos que de la evidencia de un diluvio devastador. Hay de efectos enormes. Pero no hay finalmente una demostración de que fue global. ¿Me explico? Hay muestras por distintas culturas, distintas zonas, que fue devastador y fue grande. Pero los geólogos no se ponen de acuerdo en si fue total o no fue total. ¿Me explico? ¿Cierto? Ahora, ¿qué significa? Pero desde el punto de vista del efecto en la Tierra. Pero lo que sí hay claridad es que el Señor hizo juicio. Hizo juicio, trajo la paga del pecado, pero también trajo misericordia para que la humanidad pudiera seguir en vida. También hay algunas, ¿cómo se llama? La posición, digamos, de que piensa que no fue global, también de que hubo un lenguaje hiperbólico ahí cuando se dice que las aguas pasaron 7 metros más arriba de los montes más altos, ¿cierto? Hiperbólico significa que algo que se exagera para dar la explicación, ¿cierto? Como yo podría decir, ayer estuvo toda la iglesia aquí con los ancianos. No, estuvo toda la iglesia, hubo harta gente, ¿cierto? Pero no estuvo toda la iglesia. ¿Se entiende? Eso es hiperbólico. Cuando dicen, no, estaba que hervía eso. No, si no iba a hervir, pero había mucha gente. Entonces, ese es el lenguaje hiperbólico que nos dice, ¿cierto? Entonces, claro, es posible que no fueran 7 metros, que fueran 4, que fueran 3, pero lo que está diciendo es que las aguas subieron de manera importante, notoriamente. ¿Me explico, no? Ya, okay. Así que, bueno, lo que sí sabemos, los geólogos no se ponen de acuerdo, lo que sí entendemos es que el Señor decidió a traer juicio,
pero también traer un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo. Y quizás para nosotros eso es lo que nos hace más, como decir, descansar en el Señor, alegrarnos en el Señor. El nuevo comienzo que el Señor permitió a la humanidad y que nos permite a cada uno de nosotros cuando venimos a Cristo. Amén. Amén. Así que efectivamente, como dice ahí, un nuevo comienzo, ¿cómo estamos en la hora? Un nuevo comienzo. ¿Podemos leer eso? Para que ponerse los lentes, sí, para eso. Génesis 8 del 20 al 22. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio, ¿se acuerdan? De todo animal limpio y toda ave limpia ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Gloria a Dios, gloria a Dios. La vida continúa, el Señor dio una nueva oportunidad, Él sigue. Siempre va a haber el sembrar y el recibir, el verano, el invierno, el frío, el verano. A veces, hermanos, parece que el invierno es largo. Hablando también en nuestra vida, ¿no? Parece que el invierno es largo, pero el verano viene. Viene, gracias al Señor siempre. Amén. Y interesante, yo no sé qué habría hecho tú cuando el Señor le dice a Noé, porque nuevamente hubo una instrucción. Noé esperó hasta que el Señor le dijera: ahora puedes salir del arca. Sale. Yo no sé tú, pero yo seguramente hubiera empezado a explorar, ¿cierto? A mirar qué es lo que hay, dónde estoy, a tratar de entender en qué parte quedamos, dónde construyo algo, ¿cierto? Alguna cosa así, algo. ¿Y qué es lo que hizo Noé? ¿Ah? Un altar al Señor. Un altar de sacrificio, un altar de adoración. Elevó una adoración al Señor. ¿Están aquí, hermanos? Elevó un altar de adoración al Señor. Eso nos habla otra vez. En la situación en que estemos, si estamos saliendo de algo, si estamos en medio de algo, como hijos del Señor, es exaltar el nombre del Rey, reconocer que el Señor está en control. Probablemente podemos decir, sí, es que Noé estaba feliz, que se acabó la cosa. Noé no tenía idea que venía el día de mañana, pero él reconocía al Señor, exaltó al Señor, le adoró. Dios, ¿y qué hizo Dios? Se agradó de su ofrenda, ¿cierto? No volveré a maldecir. Otra vez. No es que, ¿cierto? Noé le dobló la mano al Señor, ¿cierto? Con el sacrificio. No es eso. No es simplemente de un corazón agradecido adoró al Señor. Y el Señor continuó con el plan que tenía. Pero fue agradable el sacrificio de Él. Y esa promesa que todo sigue para adelante, que habrá siega, que habrá cosa. Esto es interesante porque le volvió a dar algunos imperativos a Noé y a sus hijos. ¿Se acuerdan que le había dicho a Adán y a Eva? Aquí vuelvo a decirle: fructificaos, multiplicaos y llenad la tierra. Así que hay un nuevo comienzo. El Señor nos da a la humanidad una nueva oportunidad. Fructifiquen, cubran la tierra, sigan adelante. Y hay otra vez algunas cosas, ¿cierto? Que fructificados, multiplicados, llenar la tierra. Dice: el temor humano estará sobre los animales. ¿Qué es eso? El hombre podría comer de todo, incluyendo carne. Amén. Yo sabía que iba a escuchar ahí algunos amenes. Algunos amenes. Varones el día 4. No podrán comer carne con sangre. La sangre del hombre sería demandada por Dios. Noé y sus hijos se multiplicarían abundantemente. No habría otro diluvio total y el arco iris como señal del pacto del Señor, como señal del pacto del Señor. Así que recibieron autoridad nuevamente sobre los animales, sobre los seres vivientes. Podían comer, como dije, de todo, ya no solamente vegetal, ahora podían comer carne, pero, ¿cierto? Hay cierta restricción con la sangre, porque la sangre significa vida. La sangre significa vida, ¿cierto? Entonces no se les prohíbe comer, ¿cierto? Animales con la sangre viva, o sea, vivos con la sangre. Pero el Señor recuerda que esto es algo de ese momento, porque el Señor más adelante volvió a dar unas instrucciones respecto de la alimentación. Porque a veces nosotros nos enredamos en esto, no, entonces no puede comer tal cosa. Cuidado. El Señor después volvió a dar instrucciones acerca del alimento. Y después en el Nuevo Testamento dice que nada es impuro. Puedes comer. Amén. Así que el Señor tenía, ¿cierto? Sí, tenía, digamos, un objetivo específico en ese momento. Pero algo que es definitivo: el respeto por la vida humana.
El respeto, ¿cierto? Porque a lo mejor la gente podía pensar, bueno, si el Señor destruyó toda la tierra, eso, la vida humana no tiene valor. No, tiene valor. Y solo Dios puede tomarla. Así que hace una afirmación fuerte, ¿cierto?, al respecto. ¿Cierto? Es una muestra de que la vida es sagrada, porque está hecha a la imagen del Señor. Y esta promesa del Señor de no volver a destruir a la humanidad por agua, ¿cierto? Y dejó esta señal ahí finalmente ¿cómo se llama? Como recuerdo, ¿cierto? Pero el pasaje sigue con eso. Chuta, ¿y cómo vamos a comer carne? La embriaguez de Noé. Y sabe, hermano amado, que nos recuerda nomás eso. Nos recuerda nomás que la humanidad comienza nuevamente, pero no es perfecto. No es perfecto. Seguimos estando en esta carne y sigue habiendo el pecado, ¿no es cierto? El mismo varón que Dios dice que era justo, pecó. Porque el pecado era embriagarse, no era el pecado, ¿cierto? Y volvemos al punto, tomarse una copa de vino, no era ese el problema. El problema es que se embriagó, significa que perdió conciencia, ¿cierto? No, perdió el control de sí mismo. ¿Está aquí? Ok, qué bueno. ¿Cierto? Así que él mismo, y dice, ¿cierto?, que esto de la desnudez, bueno, en Israel, por ejemplo, por supuesto, el respeto estaba asociado al cubrir la desnudez. A cubrir la desnudez del hombre, ¿cierto? Porque habla del hombre, pero interesante, ¿cierto? La desnudez o sea, ver la desnudez era un símbolo, ¿cierto?, de vergüenza. Porque la desnudez del hombre y de la mujer está acotada para un lugar específico. ¿Cuál es ese? El matrimonio. Está acotada para eso. Así que era un símbolo, ¿cierto?, de vergüenza. Solo el hecho de ver la desnudez del padre era una violación a la ética familiar. La santidad de la familia se destruía. Era profundo para ellos. Quizás para nosotros no es, pero para ellos era profundo. Era profundo. Por eso, ¿cierto?, es que viene la situación de Cam. ¿Se acuerda del pasaje, no? ¿Cierto? De que dice que Noé estaba desnudo, ¿cierto? Bueno, primero plantó viñas, esperó que las viñas nacieran, hizo un vino, tuvo que probarlo muchas veces para que llegara bueno, entonces finalmente se embriagó. Qué tan bueno, ¿cierto? Y bueno, y hay como cosas para todo, ¿no? Dicen que no, que el calor, que por eso se estaba desnudo en la tienda, que no importa. Y la cosa es que su hijo entró, ¿cierto, Cam? Y vio la desnudez de su padre. Pero pues a lo mejor Cam entró de casualidad, ¿o no? ¿Qué pasó? ¿Por qué hubo este juicio tan fuerte hacia Cam? Es interesante que como para ellos, ¿cierto?, el ver la desnudez tenía un valor. ¿Qué hicieron los otros hermanos? ¿Cómo entraron los otros hermanos? Entraron de espaldas, ¿cierto?, para tratar de cubrir a su papá. Paréntesis. Qué interesante, hermano. ¿Qué hago yo cuando veo el pecado de alguno de mi hermano? ¿O qué haces tú cuando ves el pecado en mí? Vas a contárselo a otro, ¿cierto? Mira, ven a ver lo que está haciendo Mariano. O cubrimos el pecado y ayudamos al hermano. Cierre paréntesis. Ya. Cierre paréntesis. Entonces, ¿qué hicieron los hermanos? Cubrieron el pecado. Entonces, porque nosotros... ¿Te suena raro esto, no? Que el Señor castigó así tan fuerte, ¿no? ¿Cierto que suena raro, cierto? No suena raro. Porque no somos Dios. No somos Dios. Entonces el pecado de Cam no estuvo en que chuta, me encontré con mi papá desnudo, sino que fui a mis hermanos. ¿Cierto? Ahí se ve una expresión como de, en vez de cubrir, de ir a denunciar, ir a desnudar la desnudez, ir a avergonzar a su padre. Era chismoso, parece, hermano. ¿Ah? Entonces nos habla. Entonces el Señor otra vez, hermano amado, Dios es un Dios de justicia. Y bueno, y cayó, ¿cierto?, esto ¿sobre quién cayó la maldición? Sobre el hijo de Cam. A ver, espérate. ¿Quién fue el que cometió el padre, ¿cierto? Bueno, eso es lo que nosotros entendemos, pero el sentido final de eso es que es sobre Cam porque le afecta a su descendencia. ¿Ya? Cuando algo afecta a tus hijos, ¿a ti te afecta o no? ¿O al nieto? También, pues, ¿cierto? Entonces el sentido es que, claro, era sobre toda la descendencia. ¿Ya? Y los comentaristas han sugerido varias formas de explicar esto. Creo que la escribí. Sí, ahí está. De explicar qué pasó aquí. Bueno, uno dice que el texto tal cual debe entenderse que maldito sea el padre de Canaán.
Ya que la frase esta, el padre de, se repite varias veces en el texto. Entonces, el sentido es que había una maldición respecto del padre pero si no fue culpa de él. Recuerda que lo que se está enjuiciando, que lo enjuicia el texto, es que el hijo que vio la desnudez de su padre, la vergüenza de su padre, fue y lo promulgó, e incluso, porque aparentemente hasta Canaán, hasta su hijo mira lo que pasa con el abuelo, ven. Cualquier parecido, no. Bueno, entonces eso. Además, dice que no podía maldecir a un hijo que había sido recientemente bendecido por Dios, porque Dios había proclamado bendición sobre los 3 hijos de Noé, ¿cierto? Y finalmente, ¿cierto? Que los hijos de Noé realmente representaban una descendencia. De cada uno de ellos viene una descendencia, vienen pueblos. Y lo que dijo Noé, en cierta forma, se cumplió, ¿cierto? Canaán fue, ¿cierto? Siempre siervos de los otros. Entonces, sin saberlo, él estaba profetizando. Pero ¿qué nos quedamos? Nos quedamos, ¿cierto?, con que el hijo, ¿cierto?, Cam en este caso no tomó la actitud correcta de cubrir la desnudez de su padre, sino que hizo todo lo contrario. ¿Sí? Amén. Pero finalmente quisiera que, bueno, hemos visto varias cosas rápido, pero que nos quedáramos con esto. El diluvio y el evangelio. ¿Qué relación tiene esto? ¿Hay alguna relación en el juicio que hizo el Señor y la misericordia que tiene con lo que luego ha hecho Cristo por nosotros? Bueno, el relato de Noé demuestra, como dije, tanto juicio como salvación. Dios es un Dios justo que debe castigar el pecado. Amén. Sí, hermano, amén. Es así, debe castigar el pecado. Pero Dios asimismo propuso un camino de salvación. Había justicia, pero había salvación. Lo hizo por medio del arca. Hoy, sin embargo, Jesucristo es el camino para escapar de ese juicio. Jesucristo es el camino de salvación. Es el arca de nuestra salvación. Amén. Por eso era tan importante en la forma de cómo entraban en el arca. Son símbolos. Debemos entrar a la salvación que el Señor nos da, que nos regala, por fe. No ¿Qué hizo Noé para ganárselo? Creyó, actuó, pero vino del Señor. Así que nuestra puerta, nuestra entrada a la salvación es Cristo. Y este es el camino, la verdad y la vida, dice el Señor. Así que el diluvio, ¿cierto?, es el juicio, la destrucción es tremendo, ¿cierto? Pero la redención del Señor es gloriosa. La redención y la vida del Señor. Nuestras vidas las nuestras ya tomaron un camino, pero la humanidad tiene aceptar el sacrificio del Señor o no recibir el sacrificio del Señor. Y el juicio vendrá. La historia, ¿cierto?, del arca es más que un relato antiguo, más que una cosa para niños, más que solamente, y no es que sea malo, ¿cierto?, pero sería muy bueno, ¿cierto?, que a los niños les expliquemos esto. Esto es una muestra, ¿cierto?, una sombra de lo que el Señor iba a hacer. Y esa arca representa salvación, como también la representaba para nosotros. Así que era la sombra de algo mucho mayor por venir. No solamente una historia, es algo mucho mayor de lo que iba a venir. Es un cambio, como dijimos, destrucción y nueva vida. Amén. Así que a ellos les llegó la salvación por medio del arca. A ti y a mí por medio de la cruz. Amén. Eso que vamos a tener que ver, hermano. Quizás cuando vemos el arco iris, ¿cierto? ¡Ah, qué lindo! ¿Y el arca? Sí, pero pensemos en el sacrificio de nuestro Señor, que nos ha traído salvación, que nos ha traído vida. Amén. Así que la orden para Noé, ¿cierto?, no era solamente escapar y preservar la vida. Estaba en el plan del Señor. Así que el diluvio, hermano, nos recuerda que Dios no ignora el pecado. Su justicia exige una respuesta. Su justicia lo exige. Recuerda que Jesús mismo dice que Él fue hecho pecado para que tú y nosotros fuéramos hechos salvación, podamos recibir salvación, fuéramos hechos a la justicia de Dios. Así que, así como Noé confió en Dios, estamos llamados a confiar en Jesús para nuestra salvación. Recordando que la ira que debía venir sobre nosotros, vino sobre Jesús para que tú y yo tengamos paz y justicia. Amén. Así que, hermanos amados, el diluvio, todo lo que el Señor hizo, por supuesto es real, por supuesto hubo un juicio sobre la humanidad y hubo misericordia para un nuevo comienzo, pero para ti y para mí también hay un nuevo comienzo en el Señor Jesús. Amén. Amén. Oremos.